Uruguay, 27 de febrero de 2026. Hoy analizaremos las nuevas resoluciones impositivas sobre la industria cárnica, las estrictas regulaciones sanitarias para la importación de equinos, el control exhaustivo del tráfico en las rutas nacionales y el reflejo de la vida ciudadana a través de edictos y rectificaciones legales. Vale, vamos a desgranar esto porque resulta absolutamente asombroso el nivel de detalle. O sea, la precisión casi quirúrgica que maneja la maquinaria estatal para medir, catalogar y regular la economía diaria y la vida de las personas. Sí, es una observación muy aguda. A menudo la percepción general sobre la administración se queda en esa superficie, digamos, macroeconómica. Claro. Pero cuando observas los engranajes internos, descubres un universo de microgestión que casi roza lo obsesivo. Aunque bueno, no es una obsesión caprichosa, es el método indispensable mediante el cual una estructura estatal asegura su funcionamiento. Adir, entiendo perfectamente la teoría del control fiscal, pero ¿no te parece que a veces llega a niveles casi absurdos? Estaba repasando las cifras de la Dirección General Impositiva para marzo de este año, concretamente las resoluciones 620, 621 y 622 de 2026. Sí, las del sector cárnico. Exacto. Y no estamos hablando de impuestos generales, hablamos de que la Administración define el precio exacto hasta el último céntimo de cada tipo de carne. Así es. Establecen los famosos precios fictos por kilo para situaciones de faena a fasón o de autoabasto. Y la especificidad es francamente una locura. La carne bovina para abastos se fija en 227 pesos con 98 céntimos, la destinada a industria en 153 pesos con 67, la ovina en 241,58 y la porcina en 149,64 pesos. Es decir, no redondean. Lo fascinante aquí es la lógica financiera que sostiene esos números aparentemente tan pedantes. El concepto de precio ficto funciona básicamente como una barrera de contención contra el fraude. Totalmente. Imagina una industria tan ramificada como la cárnica. Un productor decide faenar para consumo propio o utiliza el sistema a fasón, que para quien escuche y no esté familiarizado, básicamente consiste en contratar a un tercero para que realice la faena de tus propios animales. Eso es. En esas transacciones, si no hubiera una regla estricta, el margen para declarar valores inferiores a los reales y evadir impuestos sería gigantesco. Claro, podrías decir que la vaca te costó 2 pesos y tributar sobre eso. Justamente. Al imponer un precio ficto, la administración manda un mensaje clarísimo. Da igual lo que digas que te ha costado esa transacción privada. Para el cálculo de impuestos, este animal vale esta cifra exacta. Es como una base imponible mínima intocable. Exacto. Es un mecanismo brillante para estandarizar la recaudación y asegurar que, en un sector tan vital para el país, nadie se escape de la red tributaria. Y la cosa es que no se detienen en la puerta del matadero. La regulación persigue a la vaca hasta el mostrador de la carnicería. Sí, con la resolución 621. Esa misma detalla los valores para percibir el IVA al público y divide el animal como si fuera un puzzle fiscal. Fijan que la media res tiene un valor de referencia de 296 pesos con 32. Pero luego diferencian. Claro, por el valor de los cortes. Efectivamente, el cuarto delantero se valora en 251 pesos con 88, mientras que el cuarto trasero, que lógicamente es la carne más noble y apreciada, sube a 340 pesos con 77 céntimos. Aunque, sinceramente, lo que me ha dejado sin palabras es la resolución 622. ¿La de comercialización de aves? La del famoso Gallus Gallus. Ah, el caso de las aves es el ejemplo perfecto de esta microgestión estatal. Es que es de locos, de verdad. Valoran las aves enteras o trozadas en 12 pesos con 27 el kilo. Pero luego, y aquí viene lo fuerte, estipulan un precio específico para la gallina de postura de descarte en exactamente 2 pesos con 25. ¿2,25? Es fascinante imaginar a un equipo de economistas en un despacho calculando el impacto fiscal de una gallina que ya está jubilada y no pone más huevos. ¿Qué sentido tiene llegar a ese extremo de hilar tan fino? Pues aunque parezca mentira, esa gallina de descarte, tasada en 2,25 pesos, es el espejo de la importancia macroeconómica del sector en Uruguay, en un país donde la proteína animal es un pilar absoluto de la identidad y de las exportaciones. Garantizar que toda la cadena tenga un valor de referencia es vital. Hasta la última gallina. Hasta la última. Desde el campo hasta que compras el pollo en el supermercado, el flujo de valor añadido tiene que estar perfectamente mapeado.
Esta fijación de precios evita la competencia desleal, impide que se hunda el mercado con productos subfacturados y asegura que el IVA se recaude de forma casi matemática. El Estado sencillamente no puede permitirse puntos ciegos en su principal motor económico. Tiene sentido visto así. Pero bueno, fijar el precio de una pechuga de pollo al céntimo es una cosa. Ahora, fíjate en cómo vigilan la entrada de animales vivos. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, el cambio de enfoque de lo interno a la frontera. Exacto. Hablamos de la reciente aprobación de la Resolución 56/026 del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el MGAP. Si el mercado interno está regulado, las fronteras parecen un búnker militar. Totalmente. Esta normativa establece procedimientos durísimos para la habilitación de establecimientos de cuarentena y unidades de alojamiento para équidos importados. Los caballos que vienen de fuera entran en un sistema de bioseguridad que parece diseñado para contener material radioactivo. Si conectamos esto con el panorama general, la dureza de esta norma tiene todo el sentido del mundo. Vivimos en un contexto de interconexión global brutal. Un patógeno, un virus o una simple bacteria que logre cruzar esa aduana puede devastar no solo una explotación ganadera, sino una industria entera a nivel nacional en cuestión de días. Sobre todo si pensamos en caballos de alto valor, de competición o de reproducción, que se mueven constantemente entre países y continentes. Exacto. Para un país con un estatus sanitario privilegiado, las fronteras físicas son solo una ilusión política. Lo que realmente importan son las barreras biológicas. Estas cuarentenas tan estrictas para equinos no son un peaje burocrático para molestar al importador. Son básicamente la primera línea de defensa de la biodiversidad y del patrimonio zoosanitario de la nación. Claro, un fallo ahí. Un fallo en esa aduana biológica implica el cierre automático de mercados internacionales y pérdidas de miles de millones. Lo que más impresiona de esa normativa, al menos leyendo el documento, son los poderes de emergencia que otorga. Permite a las autoridades declarar una emergencia sanitaria no ya a nivel de todo el país, que sería lo habitual, sino a nivel de predio específico o de zona. Así es. Todo ante la simple aparición de enfermedades que amenacen la salud animal, la salud pública o el medio ambiente. Tienen la potestad legal de aislar una granja o un recinto de cuarentena de forma inmediata y absoluta. Es una capacidad de reacción verdaderamente quirúrgica. La historia de las epidemias veterinarias está plagada de ejemplos donde la lentitud burocrática permitió que un brote local se convirtiera en una crisis nacional. Al tener el poder legal para declarar la emergencia a nivel de predio, la administración puede acordonar el problema sin paralizar el resto del país. Es aislar el fuego antes de que arrase el bosque. Eso es. Es un equilibrio muy sofisticado. Permites el libre comercio de equinos, que mueve muchísimo dinero, pero mantienes una guillotina sanitaria lista para caer sobre un solo terreno si salta la más mínima alarma. Y esa idea del Estado creando barreras y vigilando movimientos no se limita a los caballos o a las aduanas. Si pasamos a las rutas nacionales y a las calles de las ciudades, vemos ese mismo afán de control, pero aplicado directamente a los ciudadanos de a pie. El gran hermano vial, por así decirlo. Literalmente. La cantidad de multas y notificaciones registradas por la policía caminera y las intendencias de Maldonado, Canelones y Montevideo es una locura. Es como asomarse a una ventana y ver el ritmo frenético y a veces muy temerario de la vida moderna. Es una radiografía perfecta del caos metropolitano, documentada en tiempo real por una red de sensores. Y hay puntos que son verdaderas zonas calientes del tráfico. Por ejemplo, en la Ruta 1, a la altura del kilómetro 118,5. Resulta curiosísimo ver el aluvión de vehículos, concretamente con matrícula argentina excediendo el límite de velocidad. Sí, un clásico de la temporada. Marcas como AD55-4PD o AD660DV que iban excediendo la velocidad en más de 30 km por hora. Es el fenómeno del pie pesado de vacaciones. Parece que algunos turistas cruzan la frontera y sienten que las leyes de la física y las normas de tráfico ya no se les aplican. Esa observación sobre las matrículas extranjeras ilustra muy bien la psicología del conductor. Cuando estamos fuera de nuestro entorno habitual o en modo vacacional, la percepción del riesgo disminuye drásticamente. Pero lo implacable de la tecnología de radar es que nivela el terreno por completo. A la máquina le da igual quién seas. A la cámara le da exactamente igual si eres un local yendo a trabajar con prisas o un turista argentino estresado por llegar a la playa. Solo mide una variable física que es la velocidad y emite la sanción. O el Boulevard Artigas son un goteo constante de infracciones.
Y la variedad de esas infracciones asusta bastante. No es solo un tema de velocidad pura y dura. No, el abanico es muy amplio. Hablamos de conductores al volante sin carnet de conducir o con el carnet caducado, motoristas circulando sin el casco, jugándose la vida, gente que pasa olímpicamente de ponerse el cinturón de seguridad. Infracciones básicas de seguridad. Sí, y en Montevideo además hay una avalancha de sanciones por mal aparcamiento o por dejar el coche tirado en zonas reguladas sin pagar, como ocurre frecuentemente en calles como Celmar Michelini. Dejar el coche mal aparcado parece el deporte nacional. Esto plantea una pregunta importante sobre nuestra convivencia. Todas estas listas infinitas de infracciones procesadas de manera fría por un ordenador central son en realidad un mapa de las tensiones diarias entre nuestra libertad individual de movimiento y el pacto de seguridad social. Es una buena forma de verlo. Esa urgencia por ir rápido, la pereza de no renovar un carnet de conducir o la comodidad de dejar el coche mal aparcado para no caminar 2 manzanas, chocan de bruces con la norma establecida para que la ciudad no sea una selva intransitable. Es que da un poco de vértigo pensarlo. Piensa en el efecto disuasorio de saber que un radar te caza a exceso de velocidad a las 3 de la mañana en una avenida vacía. Es un ojo que nunca parpadea. Sin duda. Pero dentro de ese catálogo inmenso de imprudencias urbanas y de carretera, hay un dato que requiere una lectura bastante más profunda. Me refiero a la enorme cantidad de sanciones a conductores por llevar a menores de 12 años sin el sistema de retención infantil, la conocida sillita. Es verdad, ese dato destaca muchísimo entre la marea de multas por exceso de velocidad y mal aparcamiento. Claro, porque aquí ya no estamos hablando de un simple problema de civismo por no pagar la zona de aparcamiento regulado o por ir un poco más rápido de la cuenta. Hablamos de un fallo crítico en la cadena de cuidado y protección humana. Es negligencia pura. Cuando un adulto decide arrancar el coche con un niño de 6 años detrás sin la sujeción adecuada, está fallando en su juicio más básico. Y el hecho de que tenga que ser la lente de una cámara estatal la que detecte, procese y castigue esa acción, nos dice muchísimo sobre el papel del Estado moderno. ¿Y actúa como un padre sustituto? De alguna manera sí. Ya no solo recauda impuestos o gestiona el flujo del tráfico. Interviene activamente, mediante la coacción económica de una multa, para forzar el cumplimiento de una responsabilidad de cuidado que debería nacer del propio instinto familiar. Es un análisis fascinante. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando pasamos del asfalto urbano al papel oficial? Porque si la administración regula cómo cortamos la carne, qué virus entra por la frontera y a qué velocidad conducimos nuestro coche, también tiene la última palabra sobre quiénes somos oficialmente. El terreno de la identidad legal. Este apartado de edictos y rectificaciones legales es un viaje al centro mismo de la burocracia. Ves cómo la biografía real de carne y hueso de una persona se estrella de frente contra un simple error tipográfico. Tenemos casos documentados como el de Jorge Manuel Fernández San Martín, Un caso clásico de la rectificación. que tuvo que pasar por un calvario legal, con abogados y edictos para rectificar su partida de nacimiento y corregir la nacionalidad de su padre, para que dejara de decir oriental y pusiera correctamente español. Ese es el drama intrínseco de la rigidez institucional. Para cualquiera que escuche esto, que un papel diga oriental en lugar de español puede parecer una anécdota, un simple lapsus histórico de un funcionario con prisa. Pero para la maquinaria legal del Estado no hay contexto que valga, solo hay datos binarios. Imagínate el problema vital que eso supone. Vas a un notario a reclamar una herencia familiar en el extranjero o a tramitar un pasaporte europeo y de repente te dicen que legalmente no eres hijo de un ciudadano español, porque hace décadas a alguien se le cruzó una palabra. Te arruina la vida administrativa. La paraliza por completo, sin duda. La precisión documental debe ser absolutamente quirúrgica, porque todo el sistema de derechos civiles, patrimoniales y de sucesión cuelga de esas actas de papel. Por eso, vemos estos esfuerzos titánicos en los boletines oficiales para alterar una sola palabra en un archivo polvoriento. Y no es un caso aislado, ni mucho menos. Estaba viendo el caso de Ramón Wheatstone Ventura Musso. Su trámite burocrático consistió en algo tan aparentemente simple y esencial como lograr que le añadieran el nombre Ramón a su acta de matrimonio, porque por lo visto, en el registro original de la boda, alguien decidió que solo se llamaba Winston. Borrado de un plumazo. Tal cual. O la familia Barciló Mangini, que se ha visto obligada a emprender un proceso legal bastante denso a través de edictos para corregir los apellidos de Alison Yamilek en múltiples partidas.
Es una pelea de David contra Goliat, solo para que el inmenso sistema informático reconozca tu nombre real. Es el alto precio de vivir en una sociedad plenamente documentada. Pero fíjate en un detalle crucial. Ese mismo sistema que te obliga a pelear en los tribunales por tu propio nombre, tiene herramientas verdaderamente aterradoras cuando detecta que te has saltado las reglas a gran escala. Las notificaciones de la Superintendencia de Servicios Financieros son el mejor ejemplo de este poder aplastante. Totalmente de acuerdo. Ver los edictos que anuncian la clausura o la revocación del cierre de cuentas corrientes en todo el sistema bancario nacional impone muchísimo respeto. Ver nombres y apellidos publicados, como los de Gabriel Andrés Abella Garmendia o José María Velasía Rachado, con la advertencia formal de que se les cierran las cuentas en todos los bancos, es impactante. Es la sanción definitiva. Debe ser el equivalente exacto a la muerte civil en pleno siglo XXI. Es una de las sanciones administrativas más severas y fulminantes que existen en el ámbito civil. Pensemos en una economía actual, altamente digitalizada, donde el dinero en efectivo es cada vez más marginal. Que el Estado, a través de la superintendencia, te expulse de la red bancaria significa a efectos prácticos que dejas de existir comercialmente. Es que no puedes hacer nada. Absolutamente nada. No puedes domiciliar recibos de luz o agua, no puedes cobrar una nómina por transferencia bancaria, no puedes pagar a tus proveedores ni usar una tarjeta. Es un aislamiento forzoso y total. Refleja el inmenso poder coercitivo de la administración. Con solo emitir una circular en un ordenador puede desconectarte del flujo vital de la sociedad. Es un poder abrumador, casi asfixiante cuando lo piensas en frío. Pero es muy curioso ver cómo, de repente, esa misma máquina burocrática implacable tiene un momento de empatía, o quizá de puro pragmatismo operativo. Revisando la resolución 631 de 2026 de la Dirección General Impositiva, nos encontramos con una prórroga inesperada. La extensión de los plazos. Sí, decidieron mover el plazo de vencimiento de ciertas obligaciones tributarias del 24 de febrero al 25 de febrero. Y la razón oficial que esgrimen en el documento es maravillosa. Citan textualmente motivos ajenos a la voluntad de los contribuyentes. Eso suele ser el eufemismo técnico estándar para admitir que se les ha caído el sistema informático de la agencia. Exactamente. Los servidores no respondían o hubo un apagón general de la pasarela de pagos y los ordenadores colapsaron. Y en lugar de aplicar la multa automática a miles de personas por pagar fuera de plazo, como haría una máquina ciega, la Administración reconoce el fallo tecnológico y amplía el margen un día más. Es un alivio comprobar que el sistema a veces respira y cede ante la realidad. Es una muestra de flexibilidad indispensable para la supervivencia del propio Estado. Un sistema puramente rígido, inflexible ante cualquier contingencia, se quebraría muy rápido ante la complejidad y la imprevisibilidad del mundo real. Claro. La institución tiene la capacidad de aplastar económicamente a un infractor cerrando sus cuentas bancarias para siempre, sí, pero también tiene la inteligencia operativa para entender que no puede castigar al ciudadano de a pie cuando es la propia herramienta estatal la que colapsa. Ese fino equilibrio entre la sanción severa y la adaptación técnica es lo que permite que el Estado mantenga su legitimidad de cara al público y no se convierta en una distopía inmanejable. Es que si juntamos todas las piezas de este enorme rompecabezas que hemos estado viendo a lo largo de este análisis profundo, desde la obsesión matemática por calcular el precio impositivo de una gallina que ya no produce, pasando por esa barrera sanitaria invisible pero dispuesta a aislar una granja entera por la llegada de un caballo importado, el radar silencioso que caza sin piedad al turista excediendo la velocidad a kilómetros de distancia de su casa de vacaciones, hasta llegar al ciudadano anónimo que tiene que pelear en los tribunales para demostrar documentalmente que se llama Ramón y no solo Winston, todo esto es muchísimo más que un montón de normativas aburridas o papeleo administrativo. Les, sin ninguna duda. Si damos un paso atrás y contemplamos en su totalidad esta inmensa red de resoluciones, multas, rectificaciones y edictos, de lo que verdaderamente estamos siendo testigos es de la configuración del ADN digital y documental de nuestra sociedad contemporánea. ¡Qué gran concepto, el ADN digital! Cada uno de estos microdatos, por insignificante o pedante que parezca cuando se analiza de forma aislada, es una célula viva dentro del organismo inabarcable que es el Estado moderno, y resulta profundamente evocador para cualquiera que se detenga a pensarlo. Dentro de 2 o 3 siglos, los historiadores y antropólogos que quieran entender nuestra era,
No van a necesitar leer grandes epopeyas literarias, crónicas de batallas o los discursos rimbombantes de los líderes políticos. Les sobrará con eso. Les bastará con sumergirse de lleno en estos registros burocráticos tan prosaicos y cotidianos, estudiando el precio exacto fijado para un cuarto trasero de carne, analizando las coordenadas geográficas precisas donde huíamos de la rutina pisando el acelerador en una autopista de madrugada, o leyendo las desesperadas luchas legales en los edictos para no perder una identidad nacional por un simple error de tipeo en un ordenador. Tendrán la fotografía más nítida, cruda y exacta de lo que verdaderamente éramos. Sabrán perfectamente qué miedos teníamos, a qué le dábamos valor económico y cómo intentábamos, en nuestro día a día más anónimo, defender nuestra pequeña y frágil identidad frente a los engranajes gigantescos del sistema.